Bienvenidos damas y caballeros una vez más a el canal. En esta ocasión estamos aquí para platicar de la película The Stranger o El Extraño, una cinta que se encuentra disponible en la plataforma de Netflix. Es un estreno, es del año 2022 y es una película dirigida por el cineasta Thomas M. Wright. Antes de empezar a platicar un poco sobre la película, vamos a ver imágenes del tráiler. El Extraño nos cuenta la historia de dos hombres que se conocen en un autobús y a partir de una conversación que tienen entablan una extraña relación. ¿Por qué digo extraña? Porque básicamente no se conocen a fondo, sin embargo comienzan a hacer negocios juntos. Esto obviamente a medida que pasa la historia nos iremos dando cuenta de las verdaderas intenciones que tenía el hombre que le ofreció el trabajo al otro hombre. Y bueno, a partir de ahí se desarrollará una historia muy interesante donde se mezclarán géneros como el suspenso, como el crimen, como el drama, por supuesto también el misterio. Es una mezcla de distintos géneros, es una especie de neo-noir o neo-noir, mejor dicho, este cine negro de Estados Unidos de hace, bueno, ya hace bastantes años, donde se buscaba muchísimo profundizar en estos géneros, ¿no? El crimen, el suspenso, los policías, el género policíaco, darle una mirada muchísimo más oscura y profunda a un género que normalmente no se le daba, ¿no? Esa profundidad y esa seriedad. Hacía bastante que no miraba una película de este estilo, sobre todo reciente, sobre todo que sea un estreno, porque obviamente nos podemos ir, ¿no?, a las películas clásicas del cine negro, pero esta es una interesante propuesta que adapta un libro escrito por Kate Kieroku, espero estarlo pronunciando bien, Kieroku. Quien escribe el guión y por supuesto dirige la película es Thomas Wright, cineasta nacido en Victoria, Australia en 1983 y que este es apenas su segundo largometraje. Él empezó en el 2018 con la cinta Acute Misfortune, una película biográfica de Adam Cullen que fue ahí un poco no tan bien recibida por el público. Ahora regresaría ya para dirigir The Stranger, una película que por supuesto ha tenido muchísimo más aceptación, no solamente en términos de números, sino que más gente la ha visto. Evidentemente el estar en una plataforma como lo es Netflix, al ser una película con también un reparto muy interesante como lo es Joel Edgerton, Sam Harris, Jada Alberts, Matthew Sunderland, Steve Masokis, etcétera, etcétera, hace que la película se distribuya de una mejor manera. Esta es una película que en definitiva yo tenía muchísimas ganas de ver, sobre todo por los comentarios tan positivos que había yo estado leyendo y escuchando de algunos amigos y colegas, ¿no?, del medio, del ámbito cinematográfico. Se hablaba muchísimo de una película que llegaba para volver, ¿no?, a renacer el cine negro, el neo-negro, neo-noir, se lo podemos decir así, ¿no?, porque es actual, no estamos en los años 50, 40. Y creo yo firmemente que a pesar de que es una película que sí es un tanto complicado el entrar a ella, sí es un poco complicado, sobre todo porque es una película de poquito menos de 2 horas de duración, pero que se siente densa, se siente lenta, se siente pesada. Esto no en términos despectivos, sino en términos que vaya, al final de cuentas es una película de suspenso a fuego lento que se cocina muy muy despacio para en el momento en el que deba de explotar, evidentemente, ¿no?, llegue a ser algo muchísimo más impactante. A pesar de estas cosillas que tal vez hacen que algún tipo de espectador pueda alejarse o pueda costarle un poquito entrar en la película, es, en mi opinión, esto lo que hace que la cinta encuentre mucho su ritmo, es lo que hace que la película encuentre esa narrativa y ese desarrollo, no solamente en la historia, sino también en el progresivo avance de los personajes, para que todo vaya tomando forma, para que todo vaya tomando color, y eso haga que, bueno, tanto el argumento como la narrativa y la propia estructura de la película se sienta muchísimo más
acorde a las convenciones del género, por supuesto, también a la propia estética de la película, y eso hace obviamente un disfrute muchísimo mayor. Es una película que costará muchos poder verla, costará mucho sobre todo a aquellos que entren pensando, ¿no?, que es una película de suspenso, de crimen, de misterio, y que van a ver todo tipo de emociones. Sí están esas emociones, por supuesto, pero en una medida muchísimo más contenida, respetuosa e incluso, me atrevería a decir yo, relajante. Aún así, creo que toda la premisa, el planteamiento del propio problema, la tesis, el oscuro desarrollo, porque a medida que va avanzando la película, todas las piezas, ¿no?, en la tabla de ajedrez van tomando forma. Eso me parece que es suficientemente autosustentable para que la película camine lenta pero progresivamente. ¿A qué me refiero con esto? No quiero ahondar en spoilers, entonces no vamos a hablar muchísimo del argumento, ni de cómo se desarrolla, ni en sí cómo termina, por supuesto. Pero estos personajes, estos dos personajes que se conocen, que entablan una conversación y que poco a poco van relacionándose de una manera en la que no solamente es los negocios, sino también una especie de amistad. La manera en la que eso se va dando y la subsecuente, giros, ¿no?, que pueda tener la historia, o distintos diálogos que haya entre ambos personajes, hace que en el momento en el que llega ese plot twist o ese momento donde nos revelen lo que en verdad está pasando dentro de los personajes y la propia película, se sienta muchísimo más en el espectador. Sobre todo porque la película puede llegar a ser un poco confusa durante sus primeros 40-50 minutos. No sabes exactamente qué es lo que está pasando. A mí me estaba costando un poco de trabajo entender esto gracias a la edición, que la película comienza con estos dos personajes encontrándose en el autobús, entablan una conversación y rápidamente se ofrecen trabajo. No es algo como muy coherente que digamos, pero evidentemente eso hace, a medida que las piezas del ajedrez se vayan moviendo y por supuesto los rompecabezas uniéndose, esto hace que, de entrada todo cobre sentido, y pues por supuesto que también haga que la película ya a partir del segundo acto avance de una manera tan orgánica como interesante. Entonces eso creo yo que hace que la doble vida de los personajes, lo que hacen en el trabajo, lo que hacen en su vida personal, sobre todo no uno o dos personajes que no puedo decirles quiénes son porque eso ameritaría spoilers, hace que la relación con el otro personaje, en este caso el protagonista o nuestro protagonista, que sería Joel Edgerton, quien interpreta a Mark, pues eso hace que se sienta muchísimo más fuerte las emociones que llegan a pasar. Es un poco complicado hablarles sin entrar en spoilers. Yo no quiero ser quien les arruine la película, sobre todo porque en una película tan densa, tan complicada, tan compleja, sobre todo ahí con muchísima intertextualidad, pues estos pequeños momentos de eureka hacen que podamos, ¿no?, los espectadores disfrutar muchísimo más. Sí debo de decir que esperaba que la película fuera un poco más intensa en ciertos momentos. Me la habían vendido como una película muchísimo más dura de ver. Sí tiene sus momentos, sí tiene sobre todo el tema que abarca en sí la película, ya que se establece bien y se plantea bien el problema. Esa tesis, ese argumento principal sí es duro, sí es complicado, pero esperaba por ahí ver una que otra imagen muchísimo más reveladora o comprometedora, pero al final de cuentas no es una queja, porque siento que eso mismo hubiese traicionado las propias convenciones del género y de la propia estética que la película ya nos estaba presentando. Sin lugar a duda, en definitiva y en conclusión, les recomiendo muchísimo que vean El Extraño. Es una película que se encuentra en Netflix. Es una película de la cual le tienen que tener muchísima confianza. Confíen en la película, confíen en su director, confíen en el libreto y por supuesto pues también ténganle paciencia, ¿no? Porque muchos seguramente se verán afectados por el ritmo de la película. Eso sería todo, damas y caballeros. Si ustedes vieron la película, déjenme abajo en los comentarios qué les pareció, les gustó o no y por qué. Mi nombre es Osvaldo Escalante y nos estamos viendo en un próximo video. Adiós.